Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Sí, es así. Hace 10 años no teníamos fondos a largo plazo para el financiamiento de la vivienda. Desde el 2006 ya contamos con los fondos y últimamente se habla de una dificultad de que las ofertas no son adecuadas para la demanda de la capacidad de la gente. Hoy están con nosotros invitados de la empresa Carsa, dos ejecutivos, Jorge Irala y Pedro Espínola. Muy buenas noches, bienvenidos, Jorge. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Contento Pedro. de estar con ustedes. Y Carsa ofrece una oportunidad, una oferta que el mercado estaba esperando. Viviendas más accesibles que entran dentro de los fondos que provee la Agencia Financiera de Desarrollo a través del sistema. Contanos de qué se trata este proyecto y dónde se desarrolla. Pedro. Bien, estamos haciendo casas para la gente, casas que creemos que no hay en el mercado, son casas para el segmento medio, son casas de 3 dormitorios, 100 metros cuadrados, casas completas, casas terminadas, casas bien terminadas, con materiales tradicionales de primera calidad y a un precio sumamente accesible. Son casas que le llamamos Los Fuertes. Nuestro proyecto, nuestro emprendimiento inmobiliario se llama Los Fuertes, porque creemos que el concepto principal que a la gente le interesa hoy es estar seguro en su casa. Las casas hoy son objetos de todo tipo de rapiñas. La gente se tiene que quedar en su casa para cuidar la casa y no puede disfrutar de repente de otras actividades, no puede viajar. Entonces, el concepto de seguridad que le dimos a nuestra casa es un concepto fundamental, de ahí el nombre un poco del emprendimiento Los Fuertes. Es un ámbito tipo barrio cerrado, pero solamente de 3 casas, sí, en inmuebles relativamente pequeños, pero muy optimizados en cuanto al uso del espacio. Entonces, estas casas comparten una serie de infraestructura de seguridad que les permite a muy bajo costo tener acceso a ese tipo de tecnología, y de hecho al compartir un mismo espacio unas se cuidan a otras. Entonces el concepto de seguridad es uno de los conceptos fundamentales de estas casas, que a muy bajo costo se accede a un bien que prácticamente antes era solamente exclusivo del segmento alto. Jorge, cuando hablamos de precios accesibles, ¿de qué montos estamos hablando? Nosotros estamos hoy día, Gustavo, ofreciendo casas entre los 290 y 350 millones de guaraníes. Eso es básicamente el margen sobre el cual nos estamos moviendo. Con 300 millones de guaraníes uno entra dentro de Mi Casa, que es un proyecto de la AFD, que son cuotas aproximadamente de 2.900.000 guaraníes, 2.900.000 guaraníes, y con eso un poco estamos dando la oportunidad a una franja hoy determinante, que es la franja media, de poder acceder a una casa con todos los beneficios que pueda tener una casa 5 estrellas, ¿verdad? Eso es lo que hoy nosotros estamos ofreciendo a ese bajo costo. ¿Y Los Fuertes en qué zonas están construyendo esta Bueno, esa es una buenísima pregunta, porque estas son casas en el suelo. Nosotros estamos haciendo una solución de casas para el segmento medio en el suelo, porque creemos que culturalmente la gente quiere vivir en casa, en el suelo, pisar el pastito, digamos, ¿verdad? Salir de su puerta principal y estar ahí ya en el suelo. Entonces, un poco, a pesar de estar en algún espacio compartido por ser un barrio cerrado, están en el suelo. Y para poder pisar el suelo tenemos que estar en el Gran Asunción, ¿verdad? Los precios de los inmuebles en Asunción hacen prohibitivo, básicamente, poder acceder a una casa de estos precios, a no ser que sea en altura, digamos. Sí. Entonces, nuestra opción fue la opción de casa en el suelo, casa tradicional. Entonces, como te dije, nuestras casas están en el Gran Asunción. Las que se están viendo en pantalla están en San Lorenzo, están en Ñemby, en varias zonas de San Lorenzo, y tenemos planificado hacer casas básicamente en todo el Gran Asunción. Estamos hablando de Limpio, de Villa Lisa, de Lambaré, de Luque, todas las ciudades circundantes a Asunción en una primera etapa, y eventualmente irnos también a algunas ciudades importantes que ya tienen mayor desarrollo en el interior del país. Jorge, ¿el financiamiento cómo lo están haciendo?
Nosotros hoy estamos ofreciendo un vínculo con los bancos. Lo fundamental acá decir es que todas las empresas, estas entidades financieras, sean cooperativas o bancos o financieras, cuentan con el producto financiero de la AFD, más no cuentan con la casa, Sí. que es lo que nosotros estamos brindando, ¿verdad? Nosotros estamos brindando esa casa y hoy queremos de alguna forma conectar al consumidor que es de esa casa, de ese inmueble, con las entidades financieras, dándoles este tipo de productos. Ujú. ¿Con qué entidades ya tuvieron algún acuerdo, un convenio para poder financiar? Estamos con Visión Banco, estamos con una serie de cooperativas, estamos con realmente la nuestra es una empresa financiera que se está lanzando. Carsa es una empresa financiera que se está lanzando un poco a un rubro nuevo que es el desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos vínculos con todas las empresas, con todos los bancos y financieras de Paraguay, y cualquiera de ellas realmente es una buena opción, dependiendo un poco de la afinidad que tiene el cliente con alguna institución en particular, ¿verdad? Si es socio, por ejemplo, de una cooperativa, si, digamos, tienes algún tipo de relación con algún banco o con alguna financiera, realmente nosotros estamos haciendo como un articulador Sí. entre la casa y la entidad financiera, poniendo el producto ahí a disposición. Digamos, el gran elemento acá fundamental es la AFD que pone a disposición estos fondos, ¿verdad? Pero no exclusivamente esos serían los fondos para financiar estas casas. Hoy en día estas instituciones también tienen fondos propios para este tipo de productos, que más y más se está convirtiendo en el foco principal de lo que es el negocio inmobiliario en Paraguay, ¿verdad? Que se está corriendo un poco del segmento alto al segmento medio, ¿verdad? Nosotros creemos que nuestro producto es casi único en este segmento, el medio, porque hay también oferta en el segmento más bajo, hay casas más económicas, pero no de esta dimensión. O sea, esta es una casa que no tiene nada que envidiarle, como pueden ver las imágenes, ventanas con vidrios de blindex, pisos cerámicos de primera, paredes bien terminadas, una cocina con mesada de granito, 3 dormitorios en planta alta, 2 baños, 1 en suite. Las dimensiones del baño, del dormitorio, de los dormitorios es generosa. O sea, estamos hablando de una casa que no tiene nada que envidiarle a una casa del segmento alto, pero está en el segmento medio por un tema de dimensiones y de optimización de los espacios, ¿verdad? Entonces, estas casas creemos que están llenando un vacío Sí. que hoy el mercado no tiene. Un vacío que supongamos que se va a ir llenando también con otros productos, pero creemos que estamos un poco siendo uno de los que estamos abriendo este espacio, digamos, ¿verdad? Ahí, Sí. como ven, la misma casa tiene un patio privado, o sea, aparte de ser un barrio cerrado con unas áreas comunes, Sí. también tiene su propio patio privado. O sea, básicamente es como si uno comprara un departamento en el sentido de propiedad. O sea, uno tiene un área privada propia y un área común, digamos, lo que sería el departamento de un edificio, y los pasillos y las zonas externas del edificio, que son comunes a todos los dueños. Pero uno compra realmente una propiedad que en un cierto polígono es propia, Sí. que es el polígono donde está la casa misma, ¿no? Esta es una opción nueva, no he visto emprendimientos similares, si bien hay proyectos que cuestan $100.000, $200.000, hay oferta, digamos, para segmentos más elevados. Este tipo de emprendimientos, ¿de dónde han traído esta tecnología? Y realmente nosotros de alguna u otra forma estamos creando este tipo de segmento en Sí. Paraguay. Justamente como dijo el arquitecto Spínola, justamente es determinar un poquitito esa franja vacía de la población que de repente se siente huérfana de tener esa casa propia dentro de las condiciones que realmente pueda pagar, ¿verdad? Entonces estamos un poquitito reemplazando eso, reemplazando el alquiler, reemplazando esos costos que tienen ese tipo de vivienda que no es de uno mismo, prácticamente son los mismos costos. Eso es lo que nos está diciendo hoy el mercado, y básicamente creo yo que va a ser una buena alternativa para toda la gente de ese segmento, ¿no?
Ujú. ¿El financiamiento hasta qué plazo es? Hasta 20 años, es lo que 20 años. la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD, permite, ¿verdad? Hasta 20 Sí. años, con ese plazo de que se llega a un número por debajo de los 3 millones de guaraníes y sin ninguna entrega inicial para una casa que sale $50.000 aproximadamente en su precio contado. Y ese es el número que te muestra de que ese segmento no tiene oferta, ¿verdad? Hoy en día en el mercado hay casas de 10, 15, hasta $20.000 por un lado, Sí. casas pequeñitas, pero bueno, que solucionan cierto segmento. Y después empiezan en 85, $90.000, tal vez hasta hay algo de $70.000, $75.000, ¿verdad? Pero por alguna razón nadie cerró ahí en el 50.000 y nadie le dio al mercado, a la gente que está buscando una casa a ciertos valores, nadie le dio una casa completa, ¿verdad? Una casa de 3 dormitorios, una casa para toda la vida, no una casa para cuando uno recién se casa, pequeñito. No, esta es una casa, digamos, bien cómoda y que puede comprar a alguien y vivir el resto de su vida y tener 3, 4 hijos también, ¿verdad? Digamos, ese es un poco el concepto, ¿verdad? Como ustedes ven ahí los techos bien altos, la casa es fresca, es bien ventilada. Sí. Nosotros realmente lo que mejor habla de la casa es una visita a la casa, ¿verdad? Sí. Y sentir el espacio de otros días de mucho calor, por ejemplo. Ir y ver, digamos, digamos, la sensación que uno tiene recorriendo los espacios de la casa. Una de ellas la tenemos equipada de tal forma que se pueda percibir un poco las dimensiones con muebles reales. Realmente la experiencia de recorrer la casa es la mejor propaganda, digamos, de que podemos hacer de la casa. Es así, pero para ver la casa hay que llegar a ustedes. ¿Cómo hace el televidente que nos está viendo ahora, cómo hace para llegar a ustedes? Y nosotros tenemos habilitado en Facebook Los Fuertes, tenemos también nuestra fanpage donde tenemos conectado y básicamente en Economía Virtual también estamos hoy, ¿verdad? En donde nos pueden ver directamente Una dentro de la noticia en página. economía virtual. Así mismo. Recordamos a los televidentes que las noticias desarrolladas en el Expreso se pueden encontrar también en www.economiavirtual.com.pi. Es una oferta bastante atractiva, entonces los televidentes ya saben dónde llegar. Nosotros les agradecemos mucho por su tiempo y esta visita y por dar a conocer esta oferta a los televidentes, a la opinión pública, y seguramente más adelante podríamos hablar eventualmente de otros proyectos. Muchas gracias, Jorge y Pedro. Gracias, Gustavo. Gracias, A la Gustavo, orden, ¿eh? gracias por el espacio y muy Y contento. nosotros tenemos...